Para todos nuestros amigos de las redes sociales, en esta mañana queremos desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sea un año lleno de mucha bendición y que se pueda tener victoria sobre las enfermedades, sobre este COVID que está arrastrando a mucha humanidad, y estar firmes, sabiendo que la misericordia y la gracia dependen de nuestro Dios. Así que para nuestros familiares, a nuestros amigos, pastores en todos los países, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ha sido una semana muy difícil, hemos pasado momentos bastante difíciles por tantas situaciones que han sucedido. Primeramente me dolió muchísimo la partida del pastor Neira, de ahí de la ciudad de Celaya, uno de los fundadores de una de las iglesias más grandes ahí de Celaya. Se hizo guerra, se oró, se intercedió, pero el Señor tomó la decisión de llevarlo a su presencia. Y pues por esa razón, pues a uno no está preparado para la partida de un ser. Pasamos bonito tiempo en el mes de marzo con él, desayunamos, compartimos todo un día, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Me regaló una caja de dulces de ahí de Celaya. Y fue un tiempo muy agradable con su esposa, con su hijo, con la familia, con sus hijas. Les mandamos un abrazo, un saludo, palabras de consolación y saber que lo que el Señor hace, Él tiene sus razones. A veces no las entendemos. Y pues esta mañana el Señor me ha inquietado a compartir una palabra para todos ellos que han perdido seres queridos. Tenemos a uno de nuestros hermanos en la iglesia, es el hermano Fernando. El día del viernes en la noche, su hermana murió de COVID ahí en Dolores Hidalgo. Por esa causa yo comencé a ir a Celaya por causa de su hermano que también perdió la vida. Y pues es muy doloroso para la hermana Socorro en esta mañana pasar por el dolor que está pasando. Ya perdió un hijo hace unos 3 años, 4 años, y ahora la partida de su hija. Lo hermoso, lo lindo es que ella conoció al Señor en estos últimos días y estuvimos en contacto permanente con ella, y gracias a Dios, porque lo más lindo es partir de esta vida con la seguridad de que vas a entrar al reino de Dios y vas a tener la vida eterna, y yo estoy confiado y seguro de eso. Así que le mandamos nuestros más sentidos pésames a la familia ahí en Celaya. Sé que nos están escuchando a través de estos medios, y decirle que la iglesia toda está consternada por la salud de ellos, por la situación que están viviendo en estos momentos y por la partida de Pati. También oramos por la salud de nuestra hermana. Ella se sentía muy mal el día de ayer, y pues le pedimos al Señor que traiga salud. Y en esta mañana quisiéramos orar por varios de nuestros amigos pastores, que uno de los más cercanos es el pastor de Puerto Rico, Dominic. Éramos muy juguetones, muy bromistas, un evangelista muy reconocido, muy amigo del pastor Juan de la Garza y del Valle. Él dice que el pastor Juan me dijo que él había hablado el miércoles en la mañana con él, y en la noche, en la madrugada, partió con el Señor. No saben de qué, cómo, pero al final dice que fue el azúcar. Él es de Ponce, Puerto Rico, pero los que lo conocimos, un hombre muy dinámico, una predicación muy fuerte, muy intensa, en nombre de Dios. Y pues mandamos un saludo a Puerto Rico, a la familia, y los más sentidos pésames. También a unas personas aquí localmente han partido con el Señor. Bueno, cada día ha sido una llamada tras de otra, pidiendo, anunciando y pidiendo oración por nuestras amistades, que alguno de ellos ha partido con el Señor. Es muy doloroso, de verdad, es muy doloroso vivir esta situación, y algunos pues no estamos preparados para la pérdida de un ser querido. Por eso, hermanos, por favor, tomen precaución, amigos, tomen precaución. La Navidad se acerca, las fiestas pueden esperar. Celebren en la casa, no tengas que salir. Hagan lo posible por evitar, porque quizás usted no muera de la enfermedad, pero otros sí puedan ser afectados porque tú cargas el virus. Por esa razón pedimos que tengan cuidado, especialmente mi familia en Colombia, donde quiera que estén. Les pedimos también que se cuiden en este tiempo, pues queremos tenerlos más tiempo con nosotros en la tierra. Dios les bendiga, y queremos
que estén conscientes que nos duele mucho lo que están viviendo. Así que al terminar compartir esta palabra, quisiera orar por los familiares de personas que han perdido a sus seres queridos y orar al Señor que tenga fortaleza. Queremos saludar también al hermano Jaime, uno de mis colaboradores aquí. Está en la frontera con California. Le hicieron una operación y gracias a Dios salió todo bien. Esperamos su regreso para el día 23. Pero les manda saludos y pues gracias a Dios que la operación salió muy bien. Así que estamos contentos por unas razones, pero por otras tristes, por la partida de seres que conocemos y que amamos. Infinitas gracias al Señor porque el grupo, algunos se infectaron, pero nadie ha muerto. Y estamos muy agradecidos con Dios por preservar la vida de todos ellos. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande. Muy bien, una de las preguntas que siempre nos hacemos y que no hay muchos, quizás no se escribe mucho sobre eso, es sobre la muerte. La gente no quiere saber sobre la muerte. Parece que todos quisiéramos evitar de alguna manera esa conversación, ¿no? Porque todos fuimos creados, y queremos vivir. Nadie se quiere morir. Si tú dices, ¿cuántos de ustedes se quieren morir hoy? Levante su mano, nadie la va a levantar, porque nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero en realidad esto nadie puede escapar. Los teólogos no escriben mucho sobre la muerte. Son muy pocos los hombres de Dios que hablan de la muerte, porque quizás en los funerales nos atrevemos a mencionar algunos versículos de la muerte, pero de ahí casi no tratamos con ello. Pero yo sé que hay seres queridos que han perdido sus familiares, han perdido a sus pastores, han perdido su liderazgo, y queremos en esta mañana darles una palabra de aliento a través de lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Una de las preguntas más impresionantes que se hicieron en el Antiguo Testamento fue Job. Job, en el capítulo 14, versículo 14, hace la pregunta y dice, si el hombre muriere, y luego hace la pregunta, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Para muchos de nosotros hoy, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el testimonio de la muerte de Cristo, pero para Job, en aquella época, no había nada. No había ni los salmos, no había ni las leyes de los profetas. Fue uno de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, más viejos. Pero él había inquietud, como todos nosotros. La pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué pasa cuando la persona muere? Y son preguntas muy razonables, son preguntas que nos debemos de hacer. Amén. Son preguntas que quisiéramos tener la certeza de lo que va a pasar después de que partamos a la eternidad. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, a uno de los grandes profetas de Dios que se llama Daniel. Y después de darle a Dios toda la revelación de lo que iban a pasar a través de los años, la profecía para todo el tiempo que venía, le dio las últimas palabras, le dijo, hey Daniel, tú irás hasta el fin, ve, reposa, y al fin de los días te levantarás para recibir tu heredad. Entonces le confirmó que él iba a morir, pero que la muerte no es una muerte terminal, sino que es un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, porque le dice, ve, en el último versículo de Daniel, léalo, tú irás hasta el fin y te levantarás a dormir, y te levantarás al fin de los tiempos para recibir su heredad. Entonces es muy interesante que nosotros tengamos plena conciencia de que todos los que estamos en Cristo Jesús no morimos. Y esa es la pregunta que muchas personas no entienden. La religión nos ha engañado mucho y no es verdad todo lo que nos dijeron. La religión nos ha enseñado cosas que no son verdad. Dice que el hombre muere y va al purgatorio, luego
va a un juicio y luego va al cielo y luego lo sacan del cielo para juzgarlo en el fin de los días. Eso no es verdad. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a través de la palabra de Dios en esta mañana yo te voy a dar los principios básicos para que usted tenga una plena luz de lo que el futuro le espera. Amén. Ahora, el hombre fue creado para vivir eternamente. Y la pregunta de Job era esta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Qué es la muerte? Muchas personas quieren saber qué es la muerte en realidad. La muerte es el rompimiento de relaciones con la vida. Entiendan bien, es romper relaciones con la vida. Yo sé que hay muchas personas que te dicen, bueno, allá mi mamita en el cielo me está mirando y ella me está cuidando. Mi hermano, eso no es verdad. Se oye bonito y te consuela, pero no es verdad. Muerte es separación, es rompimiento, es no querer saber más de este mundo, es partir. Entonces la muerte es el rompimiento de relaciones con la vida. Se rompe la relación completa con la vida. La muerte es ir por un camino sin regreso, ya no hay regreso, se va y se fue. La muerte es la separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Lo que transporta el alma y el espíritu es tu cuerpo, y lo que deja de existir es tu cuerpo. Por causa del pecado de Adán, el hombre fue sentenciado a una muerte física. Entonces el hombre tiene que morir físicamente, pero su espíritu y su alma continuarán viviendo. La muerte es el fin de la vida, pero no para los que están en Cristo. Para muchos sí, ya. El morir es terminar con todo. Ya no tendrá relación con la vida. Por eso es tan impresionante entender lo que la Biblia dice. Hay 3 tipos de muerte en la Biblia y tenemos que entender bien claramente qué es lo que la Biblia habla al respecto. Porque es el único libro, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, donde vamos a responder a lo que está escrito en la palabra. No lo que dijo fulano o sutano, no, lo que está en la palabra de Dios. La muerte espiritual, vamos a hablar, la muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. De esa muerte de la que Dios le habló a Adán al decirle que moriría si desobedecía. Esta muerte o separación puede ser quitada por medio de la fe en Cristo, quien nos reconcilia con Dios. Entonces, hubo primero una muerte espiritual. Se rompió relación entre Dios y el hombre. Adán fue echado de la presencia de Dios y se rompió la relación. Ya Dios no hablaba con él, como cuando lo tenía en el huerto del Edén. Entonces, a esa muerte, a esa relación que se termina, se le llama muerte espiritual. Adán rompió relaciones, o Dios rompió relaciones con Adán. ¿Me están siguiendo? Por eso cuando el hombre nace, la Biblia dice que viene muerto espiritualmente. Y tiene que entrar en contacto con la vida. Es muy interesante lo que estoy compartiendo. Estos son enseñanzas teológicas. Algunos hermanos me preguntan y me han preguntado, ¿cómo usted tiene tanto fundamento, tanta enseñanza? ¿De dónde saca todo lo que predicas? Pero hermano, un teólogo tiene la facilidad de verdaderamente conocer. Tengo un libro de teología gruesísimo así de Berkhoff. Muy poco, nadie habla sobre la muerte. Teologías grandes, libros grandes, y no quieren hablar de la muerte. ¿Por qué no quieren hablar de la muerte? Porque no es algo que a la gente le interesa. Si yo quiero hacer un libro y hacer dinero escribiendo sobre la muerte, nadie lo va a comprar. Yo creo que usted no lo quiere saber. Entonces perdería mi tiempo. Por esa razón, nadie se dedica a escribir sobre la muerte. Pero vamos a hablar, ahora sí que lo que ocurrió primero fue la muerte espiritual. Luego viene la muerte física. Indica la separación entre la persona de los demás seres humanos. Esta es la muerte de todos los humanos. Podemos, por una u otra causa,
que se menciona en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, después de la muerte hay un juicio. Y es lo que usted tiene que entender. Si usted no hace lo que la Biblia dice acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración, acerca de la justificación, la regeneración, la adopción, la glorificación, todos los temas que compartí anteriormente, y no entiende esos puntos, no entiende lo que estoy hablando, porque la muerte física indica la separación entre la persona y las demás personas. Hay un rompimiento de relaciones entre la persona que muere y los seres humanos que se quedan. ¿Estoy siguiendo? Se rompe totalmente la relación. Nadie tiene contacto. Mira, en una ilustración en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con el rico, que dice, mira, por favor, dile a Lázaro que moje su dedo en el agua y que toque mi lengua porque estoy atormentado en este lugar de tormento. Y Lázaro no habló. Solamente el rico habló allá en el lugar de tormento pidiendo misericordia, pero ya no había. Pero cuando una persona se va y ya no tiene contacto con otras personas. Entonces, esa es la muerte física, no hay ningún contacto con los muertos. Es lo que yo hablé con el muerto y que el muerto se me apareció y que el muerto me dijo y que el muerto me dijo esas cosas. Fui a predicar al funeral de mi hermano, a él lo mataron de 27 puñaladas en Colombia. Y entonces, cuando ya estaba listo para predicar, se para un hombre ahí, un muchacho, y me dice, yo tengo unas palabras que me habló el muerto. Y entonces quiero hablar. Y me bajé con él y fui hasta donde estaba y le dije, sí, déjame que yo predique la palabra y que yo comparta el pensamiento de lo que trae a Dios ha puesto en mi corazón. Y vemos para ver si te puedes hablar después. Para tranquilizarlo, y se calmó. Porque yo sabía que esto era mentira, pero no me podía ir en contra de él. En fin, Dios hizo una cosa extraordinaria en ese funeral. Y a veces sacamos ventaja de la pérdida de un ser querido. A veces Dios lo usa para su gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. A veces hay un propósito en la partida de un ser querido. Entonces, la muerte física es la separación entre las personas de los demás seres humanos. ¿Me estoy explicando? Esta es la muerte de todos los seres humanos. Padecemos por otra causa y se menciona, como dicen Hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El juicio final es para aquellos que no tuvieron un nuevo nacimiento, que no se entregaron al Señor Jesucristo, que no vivieron lo que el Evangelio les enseña y ellos murieron sin Cristo. Para ellos les espera un juicio eterno. Como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero la Biblia dice, pero no hay ninguna condenación, ningún juicio para los que están en Cristo Jesús. La ventaja es que Él pagó la deuda, Él pagó nuestra sentencia de muerte y nosotros estamos libres de esta condenación y de ese juicio final. Porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora habla de otra muerte, y es la muerte segunda. Es la separación eterna del hombre y de Dios, o el castigo eterno es el infierno. Esta es la que se menciona en Apocalipsis 21:8, que no tiene solución. Que los muertos ya no van a tener otra oportunidad de vida. Se rompe, entonces se rompe verdaderamente la comunión con Dios para siempre, la separación de Dios. El hombre decidió vivir bajo el mundo de tinieblas, donde hay muerte, donde hay odio, donde hay engaño, donde hay mentira, donde no hay verdad, donde todo es una falsa. Y el hombre que decide vivir sin Dios en esta vida, al morir le espera un juicio. Y después de ese juicio una condenación eterna. Pero la Biblia dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección.
La muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con Él por 1000 años en la ciudad celestial. Y luego gobernarán la tierra. Entonces es muy interesante saber que para evitar la muerte eterna tienes que entrar en contacto con la vida. Y quien da la vida es el Señor Jesucristo. El día de ayer vino un hombre a mi negocio porque él quiere comprarle un regalo para su hijo que le cuesta $300. Y me dijo, mira, he guardado por todos estos años desde mi niñez estas moneditas de plata. ¿Cuánto me das por estas moneditas? Le dije, mira, no es mucho, todo lo que te puedo dar es $60. Me dijo, está bien, eso está bien, pero todavía necesito $100 más, porque el regalo me cuesta 300. Le dije, está bien, mira, ahí tengo mi serrucho, ahí tengo toda mi herramienta, yo corto árboles. Dijo, déjame algo que hacer, por favor, ponme a hacer algo, donde yo pueda ganarme un dinerito. Le dije, está bien, vamos, tengo un terreno acá que lo tengo de venta, le dije, hazme un favor, vaya, mírelo y ve si me corta las ramas más bajas. No son árboles, pero son ramas altas, y me las saca a la calle para que se las lleve el carro. Pero nadie se imaginó que el hombre comenzó a cortar y se viene una torrente de lluvia. Ayer nos llovió con ganas. Y luego teníamos una invitación a comer, y al salir a la invitación, le dije a mi esposa, vamos a pasar por este lugar para ver cómo están este hombre. Cuando miré su carro, su troca, porque él echaba las cosas a la camioneta, a la pick-up, y lo llevaba hacia el camino, se le enterró. Llamó a un amigo y se le enterró su troca. Y luego vino otro amigo y estaba parado en media carretera que no dejaba pasar a nadie. Entonces le dije, hey, muévase, por favor. Le llamo al hombre y le dije, yo tengo un camaleón, una cosa grandota, que la pone a un árbol y le pone presión y lo va jalando hasta que saque el carro de ahí. Y me fui a la casa y le traje el camaleón y él lo puso, y luego como a la hora me llama y dice, oye, me salvaste la vida, muchísimas gracias por lo que hiciste. Ya sacamos los 2 carros que estaban enterrados. Yo el lunes regreso para terminar y me pagas. Y me puse a pensar, cuando hay un amor tan intenso por un hijo, un papá se sacrifica y hace todo lo que puede. ¿Sí o no? ¿Cómo es el amor tan profundo de un padre que hace todo lo que el esfuerzo y el sacrificio para comprarle ese regalo al hijo, y a lo mejor el hijo ni valora lo que papá hizo ni el sacrificio que papá hizo? ¿No es verdad? ¿Cuántos papás nos matamos por nuestros hijos? Y luego recibimos un regaño. Eso no me gustó, ese color no me gustó, eso no era lo que yo había pensado. Pero la Biblia nos habla de un amor tan profundo, porque por esa razón celebramos la Navidad. Una demostración del amor de Dios, de lo más grande que existe, que es la Biblia que dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para que usted pueda entender la Navidad, tiene que entender que Cristo tiene que vivir dentro de ti, y que le costó al Padre Celestial el enviar a su Hijo, despojarse de su Hijo, para que Él viniera a dar su vida por nosotros en la tierra. Entonces, como Él dio su vida por nosotros, ahora lo mío es dar mi vida a Él y vivir para Él. Así que es muy interesante que si usted quiere evitar la muerte segunda, o la muerte eterna, perdón, es entrar en contacto con la vida. El Señor Jesucristo dice en San Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no lo dice nadie más, lo dice el Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué tremendo, hermano, irnos de esta tierra sin conocer a Dios, sin vivir para Él, y saber que lo que te espera es terrible.
es terrible lo que te espera. Oh, no me imagino el dolor y el sufrimiento de aquellos seres que descuidaron su vida y la perdieron. Le dijo Jesús en San Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué versículo tan impresionante. Dice, yo soy. Él es, cuando él dice en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. Entonces, para evitar la muerte segunda o para evitar la condenación eterna, tienes que entrar en contacto a la vida, porque recuerda que el hombre murió espiritualmente allá en el jardín del Edén. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo nos reconciliamos con Dios y entramos en contacto nuevamente con la vida. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras muy poderosas de las que habló el Señor Jesucristo en su palabra. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Les dije que yo les iba a dar versículos bien claves esta mañana para que usted sepa si su ser querido era hijo de Dios y había entrado en contacto con la vida, vivía una vida consagrada a Dios, ¿dónde va a estar la eternidad? Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí habla que los que han muerto en Cristo no murieron, sino que están dormidos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el término dormir es, yo me acuesto a dormir y a veces me despierto con un ruido, ¿o no? Esta mañana me desperté, ¿cuándo fue? Esta mañana, Pedro, y pedí un santo en la cama, estaba soñando, que mi esposa me decía, alguien está en la puerta, y yo pegué el brinco, en el sueño. Cuando oí la voz de mi esposa salté, y luego me desperté, y no había nadie en la puerta, nomás simplemente me pasó esa impresión. Y eso es interesante, porque una persona que está dormida, está consciente. Ahora la Biblia dice acerca de algo que voy a hablar más adelantito de la trompeta, pero dice, tampoco queremos que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál es la diferencia? Esta enseñanza está muy poderosa. Los que duermen en Cristo, por eso dije, una persona que acepta a Cristo no está muerta, lo que muere es su cuerpo, pero ella se une con la vida, tiene contacto nuevamente con la vida, entra en contacto con Dios. Y no solamente al morir, porque la otra noche me desperté gritando porque estaba orando en un lenguaje desconocido, impresionante, pero una voz altísima. Mi esposa percibió que yo estaba orando y me despierto, pero una intensidad la oración que estaba haciendo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios gime a través de nosotros con gemidos, y estaba orando por las situaciones. Pues yo creo que estuve cargado de todas las llamadas telefónicas y las noticias de tantos muertos y todo lo que estamos viviendo, y me desperté intercediendo. Y por eso uno tiene una relación con Dios en vida, no la tiene después de muerto. Para mí lo más importante fue haber recibido al Señor Jesucristo cuando tenía 18 años, y luego más tarde cuando Él me llamó a ser pastor y al ministerio. Entonces cuando tenía los 21 años acudí a ese llamado y vine a Estados Unidos para estudiar y prepararme teológicamente. Entonces aquí es donde veo yo que la relación con Dios no va a empezar cuando me muera, sino esa relación empezó el día que yo me uní al Señor y el Señor se unió a mí. La Biblia dice que somos un espíritu con Dios, que lo que se une de Dios a nosotros es su espíritu. Entonces ya hay una relación espiritual con Dios. No tengo que morir. No tengo que morir para tener esa relación. Ya la tengo desde antes de morir. ¿Me están siguiendo? Por eso cuando un hombre de Dios muere, lo que murió es su cuerpo, pero él está dormido.
Amén. Por eso dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y aquí está la palabra que quería compartir, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos o los que duermen en Cristo resucitarán primero. Qué ventaja tan grande es dormir con el Señor. Dormir. Ahora, una persona que está muerta espiritualmente no va a oír la trompeta. ¿Aló? ¿Sabes? Alguien decía una vez que Jesús cuando resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y se queda preguntando y dice, ¿sabes por qué Jesús le llamó por nombre a Lázaro? Porque si nomás le digo, muertos, vengan afuera, se levantan todos. ¿Se imagina? Pero por eso específicamente llamó a Lázaro. Ahora, cuando Él regrese, los que duermen en el Señor serán levantados, resucitarán. Y luego dice Pablo, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que estaban dormidos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, los pastores que han partido con el Señor, solamente se fue su cuerpo, hermano. Para ellos están en mejor vida, ellos están en un lugar de descanso, de reposo. Tanto trabajo que nos dan las ovejas, hermano. Uno no duerme a veces porque todos los hermanos te cortan su teléfono en la noche porque no quieren que nadie los distraiga. Pero el pastor no, el pastor tiene que estar alerta. Yo duermo con mi teléfono, con 2 teléfonos. Esta mañana me llamó una hermana de Juárez porque no tenía línea telefónica, me llamó por WhatsApp. ¿Y qué hice? Pues contestar con el otro teléfono porque el otro teléfono no me trabaja el WhatsApp. Pero tengo que tener los 2 teléfonos conectados por aquello, ¿no? Entonces, respondí a la llamada. ¿Por qué? Porque uno está atento a la necesidad de cada miembro, de cada persona. Uno siente el dolor, uno siente el sufrimiento, uno siente el agotamiento. Todo lo que ellos viven, la gente sufre demasiado. Los nervios, la presión, la enfermedad, la angustia, la desesperación. Ya cuando están pasando por todo este problema, acuden al pastor. Cuando están en celebración y en fiesta no se acuerdan del pastor, ¿verdad? Cuando están en todo, tienen muy bueno, todo está bien. Nomás llega un momento de crisis y como me dice un hermano aquí de la iglesia, pastor, no me llame, yo te llamo. Muy elegantemente me dice siempre, pastor, no me llame, yo te llamo si necesito algo. Pues el pastor no puede tener esa actitud, pero el día cuando se va de esta tierra, Él va a descansar, va a dormir hasta que oiga la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso pasaje de certeza, de confianza, de seguridad, que los siervos de Dios seremos levantados antes de los demás para reinar con Cristo en su reino. Y yo les digo a las esposas de pastores que están dolidas la partida de sus seres queridos y hermanos queridos que han perdido sus seres queridos, no los perdieron, hermanos. Solamente ellos han ido a estar con el Señor. Pero ellos les espera una resurrección mucho más gloriosa de la que nosotros nos imaginamos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora el cristiano no muere. ¿Qué dije? El cristiano no muere. El hombre que está en Cristo, nueva criatura es. El cristiano no muere. El cristiano duerme. Bueno, por eso algunos hermanos vienen a dormir a la iglesia. Dicen, no, el cristiano duerme. Pero no estamos hablando de ese sueño. Si no se despierta, algún día me dijo un hermano, hermano, ¿y por qué hay testigos de Jehová? Le dije, no, hombre, esos eran todos los bautistas que venían a dormir a la iglesia, que nunca escucharon la palabra y ahora despertaron en el salón del reino. Hombre, se atacó de la risa. Le dije, pues es verdad,
que cuando no estás atento a recibir lo que Dios tiene, pues no te preparas y el enemigo te roba. Muy bien, entonces el cristiano duerme y el cristiano será despertado con el sonido de la trompeta. Qué parte tan tremenda, ¿no? El cristiano será despertado. Suena la alarma y ¡pum! Te despierta, suena la trompeta y ¡pum! Es tiempo de ver al Señor. Glorioso será ese día para nuestros pastores que sirvieron con toda su fuerza, como este pastor en Celaya, una iglesia de 800 miembros. Aquí tienen 2 servicios, el domingo Plenitud de Vida. Los admiro, me enternecí, me emocioné. Fue un tiempo muy agradable con el pastor, con su esposa, la familia. Y ver que el pastor para esta semana partió con el Señor. Y pues claro, la iglesia no está preparada para ver a su pastor partir, porque todos dependen de él, ¿verdad? Pero para él fue a descansar. Y él está esperando el despertar a una nueva vida y estar para siempre con el Señor, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá maldición, donde todas las cosas pasaron. Y Dios le dice una vez más a Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin, reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo les digo a esos pastores que han muerto, recordarles la palabra que el Señor le dio a Daniel. Tú irás hasta el fin, hermano, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Quería contarles una anécdota chistosa, porque el pastor Domínguez, viajamos un día juntos con el pastor Juan, un grupo que yo llevé a un congreso apostólico a Venezuela, a Caracas. Y bueno, fue chistoso las cosas que pasaron. Pero él me estaba contando que en Puerto Rico estaba de moda en ese tiempo un animal que se llamaba el chupacabras. Y que el chupacabras se comía a los otros animales y tenían la ciudad en preocupación. Entonces que él se unió con el alcalde y el alcalde llamó a mucha gente y iban por todos lados buscando al chupacabras. Y yo le dije, no hermano, allá donde vivimos ya supimos el origen del chupacabras. Dijo, oye, cuéntame eso, cuéntame. Y le dije, yo bromeando, pero él no sabía que yo estaba bromeando. Le dije, ¿tú sabes de dónde viene el origen del chupacabras? Y me dijo, no. Le dije de chupapá y chumamá. No, hombre, el hombre se atacó tanto de la risa que cuando llegó a Puerto Rico fue a buscar al alcalde para contarle el chiste. Ese es el hermano que acaba de morir. Dice, no te imaginas, Pedro, a tanta gente que le conté esa broma y a tantos que los hice reír, porque todos cayeron en la broma. Y pues tenemos muy buenos recuerdos de este pastor, porque la verdad, cuando nos juntamos los pastores, pasamos bonito tiempo, porque contamos chistes, contamos bromas. No hablamos de los miembros porque no nos permite la teología, pero de los demás sí hablamos, ¿verdad? Es una broma. Pero fue muy lindo conocerlos, convivir, y luego vamos a ver que nos vamos a ver con ellos. Nos vamos a codear con ellos allá. Y eso sí va a ser glorioso, hermanos. Con estos pastores que trabajamos acá en la tierra, que luchamos, hicimos el trabajo juntos. Será glorioso recibir esa corona. Como dijo el apóstol, por lo demás, hermanos, me espera una corona. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para él era el determinante. Los cristianos resucitarán primero, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que no se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces los cristianos resucitan primero, ¿ok? Ellos es primera línea los que van a resucitar, 1000 años antes de los otros. Lea la Biblia, léalo en Apocalipsis 25. Entonces vale la pena ser de la primera línea, vale la pena ser de los escogidos de Dios, vale la pena haber vivido para Cristo el Señor, vale la pena morir, dormir con el Señor, porque unos duermen y los otros mueren. ¿Notaste la diferencia hoy? ¿Oíste eso? Que unos mueren y los otros duermen.
Tú estás en los que duermen o en los que van a morir. Porque si muere, ya no tendrás esperanza. Esto está muy delineado. El cristiano no sufrirá la segunda muerte, dice la Biblia, que es la muerte eterna. El cristiano no sufrirá la segunda muerte, que es la muerte eterna. El cristiano será llamado hijo. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué tremendo. Que los hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Hijos los que ha engendrado a través de su espíritu. No el hecho de ir a una iglesia, no el hecho de tener una religión, te hace acreedor de una nueva vida. Tienes que haber pasado por el nuevo nacimiento. Tienes que haber pasado por una justificación. Tienes que haber pasado por una regeneración. Tienes que haber pasado por una adopción. Tienes que haber pasado por la santificación. Y luego la glorificación. Y luego ser ciudadano del reino de Dios. Y lo que te dice el Señor, el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la segunda muerte. Amigos, si no te preparas para dormir con Cristo, ya estás listo para pasar la eternidad sin Él. Y aquí estarás con los abominables, con los homicidas, con los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, porque estos tendrán parte, ¿dónde? En el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué glorioso para aquellos que somos hijos de Dios. Mira que México hace un grito extraordinario cuando llega el grito de independencia. Colombia se celebra el 20 de julio el grito de independencia. Pero para nosotros los cristianos el grito de independencia es cuando resucitemos y estemos con el Señor para siempre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más maldición, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Hermanas que sufren por la partida de sus seres queridos, hermanos, ellos están en un buen lugar. Prepárate tú para que estés con Él. Qué triste será que tú te pierdas la fe, porque pues oraste. Recuerdo que a Colombia fui invitado para ir a predicar a una iglesia, porque tenía 10,000 miembros y su pastor murió, aunque habían rentado un cuarto del hotel y habían orado todos los días. El Señor se acordó del pastor, se lo llevó. Dice que el pastor murió, pero que volvió a la vida y escribió una carta. La hermana, nunca el pastor la dejó predicar, nunca la dejó involucrarse en la iglesia. Recuerdo mucho que cuando me llevó el presidente de los pastores de todas las denominaciones ahí en Barranquilla, y me dijo: pastor, la razón que te pedí que por favor venga es para que después de predicar en esas iglesias, no, la principal razón es para ministrar la vida de esta hermana que su esposo murió y no se ha podido recuperar. Y yo cuando fui a hablar con ella estaba con pastillas para poder dormir y aguantar el dolor, y me dice: lo más triste, pastor, es que nunca mi esposo me enseñó a ministrar, no me permitió orar, no me permitió hacer nada en la iglesia, él lo hacía todo. Y él escribió una carta, y cuando me mostró la carta casi me rompió el corazón. Y decía en esa carta: hay mucha gente que está lastimada y está herida, y tú no hiciste nada por ellos. La gente viene con problemas emocionales, con heridas, con falta de perdón, con muchas cosas. Y tú predicaste un evangelio muy limitado y no diste a la necesidad de ellos. Entonces yo, como mayordomo de la iglesia, como príncipe de la iglesia, me veo con la necesidad de, cuando alguien no hace su trabajo, removerlo del puesto.
Hermano, yo me quebranté a leer esa carta. No, lo que decía era tremendo. Cuando la hermana me dio esa carta y la leí, me quedé yo. Le dije, hermana, bueno, vamos a entregar al pastor. Vamos a orar, descansa, entrégalo. Y luego yo voy a ministrar a su iglesia. Y luego cuando fui yo a dar un seminario a su iglesia, el día siguiente me dice la hermana, pastor, ahí está el púlpito. Predica lo que tenga que hacer. Comencé a dar el seminario. Cuando llegó la hora de ministrar, me dice el Señor, no vas a ministrar tú. Únjala a ella. Llego y le impongo manos y le dice, mira, hermana, el Señor te ha entregado el manto del ministerio de tu esposo. Ahora usted es la que va a hacer en la obra. Y cuando pongo manos sobre ella, cae bajo el poder de Dios y esa señora se levanta como una dinamita a orar. ¿Se acuerdan bien de orar por las personas en el lugar? Y fue algo tan glorioso. Luego me quedé sorprendido porque después me invitaron a predicar a un estadio. Yo no sé si esa vez había ido mientras conmigo o no, pero tenían una reunión en un estadio de básquetbol, en un liceo. Llegaba un bastante grupo de personas. Ellos tenían una iglesia grandísima, más de 10,000 personas. Y prediqué ahí. Y fue una bendición tan grande cuando uno entiende que a veces que Dios tiene que cambiarnos. Porque si no hacemos el trabajo, Él pone a alguien más. Dios te da la oportunidad y tú te haces del rogar y tú haces tu capricho y tú haces lo que tú quieres. Ten cuidado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Ay de mí, si no hago lo correcto. Entonces, por último, la Biblia dice que las obras del cristiano, el Hijo de Dios, continuarán. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que duermen en Él. Bienaventurados los muertos que duermen en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras seguirán con ellos, o con ellos seguirán. Entonces ellos van a continuar. Nosotros servimos acá y serviremos allá. Si tú no sirves acá, no sirves allá. Y como dijo Simón Bolívar, el que no nace para servir no sirve para vivir. Así que para allá el reino está compuesto de gente servidora. Entonces hay que entender que Dios está preparando sus siervos que le van a hacer parte de su reino. Y si tú deseas ser parte de ese reino de Dios, tienes que entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Así que he dejado esta palabra en su corazón, en su mente en esta mañana. Espero que Dios les continúe bendiciendo grandemente y mandándoles una palabra de consolación para la familia. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias. Voy a terminar la transmisión, pero voy a orar por tus problemas y por tus necesidades después de terminarla, después de cerrar las cámaras. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.